En el día de hoy vamos a realizar una exposición de los principios curriculares según Julián de Zuviría. El orden de la exposición será el siguiente. Estefanía Martínez iniciará la exposición con el primer principio. Luego continuaré yo, Brian Calle, con el segundo principio. Acto seguido continuará Daniela Zapata con el tercer principio. Luego Victoria Valencia con el cuarto. Vianney Hurtado con el quinto y finalizará Daniela Zapata con el sexto principio. Muchas gracias. Primer principio, privilegiar el desarrollo. Para hacer currículo, debemos de mirar primeramente cuáles son las finalidades de la educación, qué se quiere lograr en el estudiante y por último, que ellos obtengan un aprendizaje significativo. En ese primer principio nos colocan como ejemplo los medios masivos de comunicación con la educación. Los medios masivos de comunicación tienen como finalidad informarnos y socializar lo que pasa pues, en el mundo. Pero ellos no se preocupan porque nosotros interpretemos, la analicemos o hayamos entendido dicha información. Muchas veces nosotros al ver noticias solo nos quedamos con lo que ellos nos presentan nada más no vamos a investigar en otra fuente para ir mucho más a fondo en el tema. En cambio, la educación sí se debe preocupar porque los estudiantes aprendan y obtengan un aprendizaje significativo. Más adelante nos dicen que la enseñanza de la educación no está para la comprensión y el análisis de dicha información, sino que la educación hace énfasis en la repetición, reiteración y transmisión de estos conocimientos. Así que el propósito de la educación es ayudarnos con el desarrollo, ayudarnos a pensar de mejor manera y ayudarnos a que nosotros logremos estos objetivos. Ya que como último fin de la educación, allá deberá ser orientado todo el sistema educativo. El segundo principio es la integridad. En este principio nos dicen que la escuela actual es una escuela poco integral. Y aunque en sus PI se diga que sí, pues no alcanzan a cumplir con estos criterios de la integridad. La escuela, a la hora de evaluar, solo tiene en cuenta lo académico, pero nunca hacen al estudiante una evaluación de sus criterios, de sus habilidades, de sus cualidades. Por ejemplo, un estudiante que sea muy bueno en fútbol, que sea muy bueno en otras cosas. Eh, no hacen evaluación de sus actitudes, sus valores, sus capacidades. Pienso que si la escuela evaluara de una forma diferente y potenciara las virtudes del estudiante, este sería un mejor país, ya que cuando a uno le evalúan en algo que le llama la atención, pues uno siempre tiende a mejorar. No digo que los demás tipos de evaluación no sirvan o bueno, sino que yo siento que si evaluaran y potenciaran nuestras competencias, ya sean deportivas, musicales, arquitectónicas, matemáticas, lo que sea, esto nos ayudaría a crecer como personas y aportarle mucho a un país. Por ejemplo, si un maestro ve que su alumno es muy bueno en matemáticas, pero su desempeño en inglés es un poco más bajo, ¿por qué no potenciar las matemáticas? Meterle más a las matemáticas y estar más empeñado en ellas. Es mi punto de vista y en este documento pues nos muestran cómo las escuelas en Latinoamérica tienen esas falencias, de que se empeñan más en lo académico y dejan a un lado como la formación del ser, de la persona y de potenciar sus habilidades y sus actitudes. Bueno, voy a hablar sobre el tercer principio, que es el principio de la generalización. Este principio lo que más indica es que la escuela no debe enfatizarse tanto en los aspectos particulares, no, debe ser más general. Dice que todas las áreas del conocimiento deben privilegiar como los aspectos generales de este conocimiento, que las áreas deben enfatizar las proposiciones, los conceptos comprensivos o las redes de los conceptos más generales. Es que es erróneo o es equivocado que la escuela según este principio, es equivocado que la escuela se enfoque más en los conceptos o en las informaciones. Por ejemplo,
cuando hablan de este principio nos hablan, por ejemplo, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales o las matemáticas. Por ejemplo, matemáticas. No debe ser de que en las matemáticas los estudiantes estén aprendiendo los algoritmos. No. Lo que deben garantizar desde esta materia es que se favorezcan en los estudiantes la adquisición de conceptos matemáticos fundamentales y no de los algoritmos, que no es como tan fundamental. Por ejemplo, en ciencias naturales es incorrecto los datos o informaciones sobre que los átomos, que las plantas, no, eso es particular. Según este principio, lo que se debe enseñar en ciencias naturales es que se aprendan, que se comprendan los conceptos de vida, de la materia o de sus transformaciones. A ver, hablando desde ciencias sociales, las informaciones o datos de historia, geografía, eso está como ya no es, porque es muy particular de esta materia, de esta área. Lo que como que sí se debe hacer es como que se comprendan, que los estudiantes puedan comprender los conocimientos de ciudad, de nación, de región, de cultura, entre otros. También nos hablan, desde el principio nos hablan sobre cómo orientar un currículo. Básicamente acá nos hablan sobre el currículo por competencias. Nos dice que la tarea que debe hacer el docente es seleccionar estas proposiciones, los conceptos, lo más general para que puedan ser aprendidos por los estudiantes. Básicamente esto es lo que demanda este principio, es en que los contenidos que se le van a enseñar a los niños sean más generales, que las áreas deben seleccionar, estas áreas deben privilegiar los contenidos generales, no enfocarse tanto en lo particular, que ya no, según este principio no está correcto. Bueno, hablaremos del cuarto principio, que es la contextualización. Para hablar de esta debemos de tener en cuenta que construir un escenario de enseñanza-aprendizaje se convierte en un reto permanente. Para nosotros como docentes se convierte pues en lograr la acción transformadora que se encuentra en algunos casos expresamente indicada en los objetivos de aprendizaje. Bueno, todo esto significa un desafío porque tiene el deber de construir una arquitectura que dé cuenta de una arquitectura o un diseño que dé cuenta del proceso que se vive para alcanzar. Bueno, ¿qué elementos debemos de tener en cuenta como docentes pues al momento de concebir y diseñar un ambiente de aula que sirva para las pretensiones de enseñanza y el logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes? Bueno, tenemos que tener en cuenta el contexto, o sea, es súper esencial, súper valioso, ya que lo tenemos que mirar desde una mirada integral, de tal forma que pues nos posibilite una perspectiva crítica, no solo del estudiante, sino de la institución, del currículo y de la necesidad pues de conocer todo el ambiente que rodea al estudiante. Bueno, a quién enseñamos tiene que ver con la caracterización del contexto que hacemos. Para delimitar pues el currículo se hace necesario saber en qué contexto se hará. Bueno, el contexto es la caracterización de las condiciones, costumbres, los valores y las ideas de una cultura y un espacio determinado. Hace necesario saber en qué contexto se hará. Bueno, el contexto es la caracterización de las condiciones, costumbres, los valores y las ideas de una cultura y un espacio determinado. Sabemos que la educación tiene que adecuar, pues se tiene que adecuar al medio y a la cultura en el que los estudiantes se rodean. Los contenidos tienen que consultar pues la época, el espacio y la cultura. El currículo tiene pues que tener un papel procultural, contracultural e intercultural. Y la educación y la escuela constituyen una posibilidad de forma de pensamiento y de cultura, lo que confiere un carácter contracultural. O sea, en este campo es súper importante que se tome conciencia sobre las carencias, falencias e inconsistencias de la sociedad y la cultura, o sea, lo que está rodeado del estudiante. Cuando la cultura empieza pues a privilegiar la exclusión, aparece la escuela para contrarrestar esa tendencia y promover la inclusión. En el contexto sociocultural hay que dialogar con la cultura, con sus mitos, sus ritos, sus interpretaciones, sus representaciones, sus ideologías, sus creencias, sus expresiones, sus valores, con todo. No se puede hablar de otra cultura sin conocer, sin comprender la naturaleza y las ideas de esta, ya que están inmersas en la escuela. Hablamos también de Ausubel, que
reivindica el papel del contexto, le da una originalidad pues a la aplicación didáctica cuando papel del contexto, le da una originalidad pues a la aplicación didáctica cuando concluye que hay que reiterar las ideas, pero cambiando pues los contextos. También Ausubel dice que retoma las investigaciones que evidencian el papel activo de la contextualización en el aprendizaje. La repetición de una idea en múltiples contextos la consolida más en la memoria que múltiples repeticiones en el mismo contexto. También hablamos de Hull, que él dice que hay que abordar un mismo concepto en múltiples contextos, con diversas representaciones gráficas. Bueno, es importante tener en cuenta que el contexto a nivel institucional implica que al pensar y caracterizar pues los propósitos y los contenidos se tengan en cuenta los fines señalados en el PI, o sea, en el proyecto educativo institucional. Hay que caracterizar un currículo implica reconocer la incidencia del PI en este diseño. Enseñar sin tener en cuenta el contexto implica desconocer las necesidades de los niños y pues de los medios y los contextos en el que se desarrolla. Entonces es esencial tener en cuenta el contexto. Bueno, como quinto principio está el de la flexibilidad, que es como una propiedad emergente de trabajo por competencias en educación. Este ofrece alternativas de entrada y salida al proceso formativo de aprendizajes integrales que pueden aplicarse en diversos ámbitos y contextos, por así decirlo. Este carácter de aprendizaje hace que se incorporen y transformen las estructuras previas del sujeto y del carácter integral, logrando así que este proceso se desarrolle de manera simultánea en las diversas como dimensiones. Por otra parte, la flexibilidad en la estructura de saberes y en las formas de enseñarlos tiene que ver como con la seriación y las asignaturas y como con el seguimiento lógico del conocimiento, como que es lo que va guiando de lo general a lo particular, considerándolo como un método tradicional que asegura la transmisión de un conjunto de conocimientos, aunque el aprendizaje no sea tan lógico ni tan secuencial. Una estructura como rígida es como la secuencia de asignaturas. No le permite al estudiante ir como de una asignatura a otra para conformar un conocimiento integral, como que es lo que le interesa al estudiante. También cabe mencionar que la flexibilidad en la implementación y en la ejecución curricular implica como el cambio de las estrategias de enseñanza y centra como el trabajo en el estudiante, con lo cual lo compromete con su aprendizaje y con la generación de nuevo conocimiento. También se podría decir en este contexto que el profesor se convierte en el facilitador de la enseñanza y guía al alumno para aprovecharla. Y de esto también se requiere como en toda una formación de aprendizajes. Bueno, para finalizar, hablando sobre el sexto principio, que es el de privilegiar la profundidad frente a la extensión, nos hablan de que este modelo de trabajo pedagógico busca en los niños el desarrollo de la autonomía y del aprendizaje por competencias. En este principio, como su título lo indica, se privilegia la profundización frente a la extensión de los contenidos. Esto significa como que hay que trabajar muy pocas asignaturas y de cada asignatura hay que trabajar pocas temáticas. Esto con el fin de que el aprendizaje por competencia se dé. Para esto es necesario como la selección completa y buena selección de las temáticas para cada asignatura. ¿Cómo que nos puede ayudar para esta selección? Las competencias. Estas competencias ofrecen una gran oportunidad para seleccionar aquellas esenciales, aquellas importantes temáticas de cada área. A ver, por ejemplo, en el lenguaje hay que asegurar que el estudiante alcance unos niveles de dominio en las competencias comunicativas. En ciencias naturales hay que asegurar que los estudiantes puedan desarrollar una actitud científica y una competencia ambiental. En matemáticas hay que asegurarse que los estudiantes puedan modelar la realidad y aprendan a formular e interpretar problemas, entre otros.
Y por último, en este principio nos hablan que el trabajo por competencias el trabajo por competencias transversales trae consigo una tensión en las instituciones educativas. ¿Qué tensión? Pues resulta que existe una tensión entre mediar lo propio y lo transversal. Pero para finalizar, en este principio nos hablan de que en la educación básica tiene que primar las competencias transversales sobre las competencias particulares de cada área. Y ya eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho nuestra exposición.